Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas, hermanos, les está hablando su hermana en Cristo, Talisha García. Hoy le voy a hablar bajo el tema la gracia. Vamos a orar al Señor. Señor, te pido, Dios Santo, Señor Santo Padre, que seas tú glorificándote a través de mí. Que mis hermanos se puedan gozar con esta palabra, Señor Jesucristo. Úsame como instrumento, si es que así te parece, Señor Jesús. Padre, toma el control de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser, Señor, y no permita que salga nada de mi boca que no sea correcto. Padre Santísimo, ayúdame, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén. Vamos a dirigirnos al libro de Hechos, en el capítulo 9, del versículo 3 en adelante. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Está hablando de Pablo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, desde donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y entonces el Señor le contestó, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y lo paramos ahí, es el versículo 15, ¿verdad? Podríamos seguir. A ver. El 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En el 16 paramos. Bueno, la gracia. Entonces vamos a ir a otro libro y a otro, ¿verdad? Capítulo, otro versículo de la Biblia, pero vamos a explicar esto primero. Miren qué hermoso, ¿verdad? Como el Señor se les revela a Pablo. Un hombre que perseguía a la iglesia. Un hombre que lo que tenía, yo creo que, ¿verdad? No podemos decir porque nadie conoce lo que... Pero por sus acciones, ¿verdad? Por lo que nos dice la palabra, él cogía a los cristianos, los encarcelaba, los mataba, hacía lo que fuese, ¿verdad? Él fue criado en el judaísmo, ¿verdad? Él era como un aprendiz. Y entonces vemos cómo el Señor decide. Yo algunas veces digo: Dios mío, cómo tú decidiste escogerlo a él, ¿verdad? Así mismito,
cómo decidió escoger a cada uno de nosotros y sacarnos de donde estábamos, ¿verdad? Y es bien importante que nosotros sepamos que por gracia y porque el Señor se quiere manifestar y se quiere glorificar a través de cada uno de nosotros. Y es bien importante que sepamos que no es lo que nosotros hayamos, de donde nosotros hayamos venido y lo que nosotros hayamos vivido. Sí es importante, pero importante es cómo el Señor va a utilizar eso para glorificarse. ¿Ve? Pablo, como por un ejemplo, él era un malo, vamos a ponerlo así. Y acribillaba a todos los cristianos y los encarcelaba y olvídate, y hacía de cuanta cosa con él, un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? De hecho, Jesús le dice, ¿por qué me persigue? Le dijo. Y entonces, fíjese que me gusta este versículo aquí porque fíjense que siempre tienen que haber testigos. Cuando Ananías le dice que, Señor, pero es que este es un perseguidor y él tiene hasta control aquí en este lugar, como quien dice, pero tú me vas a mandar donde él, que él acribilla a los cristianos. Testigo de lo malo que él era. Testigo de las cosas malas que hacía, ¿sabe? Todo el mundo sabía la mala reputación de él. Todo el mundo sabía que él era un perseguidor de la iglesia. Y el Señor le plació usarlo a él para su gloria, para decirle a todos lo que él puede cambiar y cómo él puede cambiar. Fíjese que si usted sigue leyendo la historia, Pablo, cuando el Señor se le revela, él se queda ciego por 3 días no puede comer, ¿sabe? Y el Señor está ahí. Él se les reveló, Jesucristo se les reveló de una manera impresionante, una manera grande, una manera extraordinaria. ¿Ve? Entonces se queda ciego y yo me imagino, hermano, yo me puedo imaginar, porque en ese pasaje bíblico dice que él no podía ver, que se quedó ciego, y yo he tenido experiencias con el Espíritu Santo y la gloria del Señor, ¿verdad? Que el cuerpo de nosotros no puede soportar, es que no, somos tan pecadores que no puede soportarlo. Y yo he tenido experiencias que yo veo ese resplandor, que veo ese brillo, que mis ojos, yo trato de como que limpiar mis ojos, pero sigo viendo lo mismo. Es algo majestuoso, tú sabes, y la presencia del Espíritu Santo es tan y tan grande que tu cuerpo, ¿verdad? Tu cuerpo como que no lo resiste. No lo resiste. Entonces yo me puedo imaginar Pablo en esa situación que el Señor se le revela y voy a ponerlo en mis palabras, ¿verdad? Diciendo, porque ahora eso que eras ya no va a ser. Ahora tú vas a ser instrumento mío, ¿verdad? Ahora tú vas a ser instrumento mío y ahora vas a poder dar testimonio de lo que eras, a lo que yo te voy a convertir, ¿verdad? De hecho, el Nuevo Testamento prácticamente todo lo escribió Pablo, porque el Espíritu Santo era su ayudador. Ahora vamos al Paracleto. ¿Qué es Paracleto? Paracleto es el Espíritu Santo. ¿Ve? El Señor es majestuoso que nos dejó su Paracleto, ¿sabe? Su Consolador. Él nos dejó el Espíritu Santo como ayuda, ¿verdad? Como ayuda. Nosotros lo tenemos a Él y Él es quien nos va a dirigir a hacer todo. Él nos va a revelar, Él nos va a iluminar en su palabra, ¿verdad? Porque en este tiempo estamos leyendo la palabra y Él nos ilumina, Él nos dirige, Él nos guía, ¿ve? Entonces, por su gracia. Ahora vamos al versículo, al libro de... a Corintios. Vamos a Corintios. Vamos a Corintios... capítulo 15. A ver si estoy en lo correcto. Sí.
Capítulo 15, versículo Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Y disculpen. Y dice así, porque yo soy el más pequeño. El resultado de ese encuentro que tuvo Pablo con, ¿verdad? En aquel tiempo Saulo, y el Señor le cambió el nombre a Pablo, que ya mismo lo voy a tocar. El encuentro tan grande que él tuvo, que con su Santo Espíritu, él le mostró su poderío, su grandeza, su majestuosidad, ¿verdad? Entonces Pablo aquí dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. No es digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él sabe que no es él. Sabe de lo que era, un perseguidor, un malvado, ¿verdad? Y el Señor se le reveló y le dijo quién era él. Le mostró, ¿verdad? Con su Paracleto, con el Espíritu Santo de Dios, le guió, le enseñó, le instruyó. Y podemos ver la gracia del Señor, porque al Señor le plació por su gracia. Ahora, hermano, cuando decimos gracia, vamos a buscar el significado de gracia. Vamos a buscar, yo lo tengo aquí, se lo voy a dar. El término gracia es de origen latín, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. El ejemplo de Pablo, sin ningún tipo de merecimiento, pero Dios le plació. Nosotros no merecemos la gracia del Señor, pero a Dios le place darnos su gracia. Y Él decide levantarnos y sacarnos de donde estábamos a hacer criaturas nuevas, a criaturas que recibimos el Espíritu Santo y somos nuevas y caminamos con el Paracleto del Señor, ¿verdad? Gracia de Dios. La gracia de Dios que eleva a lo sobrenatural, a la criatura racional, haciéndola hija suya y partícipe de su vida. Partícipe. O sea, cuando Dios nos dice, porque la gracia, hermano, aquí voy a explicar algo, ¿verdad? Que yo personalmente no busco el significado, pero yo por lo que he vivido, por lo que entiendo, la gracia del Señor. Decimos Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia. La gracia, donde abunda el pecado, abunda la gracia del Señor. Pero esto no quiere decir que vamos a coger la gracia del Señor a relajo. No. Volvemos otra vez. El ejemplo de Pablo. Él era un perseguidor de la iglesia y hacía barbaridades. El Señor se le revela. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? Fue tan grande el encuentro que él tuvo con el Señor Jesús que él dijo, oh, Él es todopoderoso, el gran yo soy, ¿sabe? Y decidió y lo aceptó, así Dios lo quiso, ¿verdad? Y entonces Pablo decidió aceptar al Señor, ¿verdad? Y entonces por consiguiente, trabajar para Él. Esto no significa que por la gracia del Señor, ¿verdad? Nosotros lo aceptemos y de cada rato estemos diciendo, por un ejemplo, no, porque por su gracia, Él me perdona, el Señor me perdona. Hermano, tenemos que tener conciencia que la gracia del Señor, donde abunda el pecado, abunda la gracia del Señor, pero tenemos que ser responsables y conscientes, ¿verdad?
nosotros aceptamos al Señor y nosotros le decimos, Señor, yo reconozco que tú moriste por nosotros, resucitaste, ¿verdad? Reconozco que tú eres Dios y yo te quiero en mi vida y yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Una vez usted dice eso, tenemos que pasar procesos, pero una vez usted dice eso, usted tiene que estar consciente que usted no lo va a coger a relajo. Porque no puedo seguir en la vieja criatura. Acepto al Señor, decido caminar derecho o derecha con Él y seguir sus estatutos. La gracia se me fue dada, pero no la voy a abusar. La gracia a mí se me fue dada, pero no la puedo abusar. Porque Él por gracia me dio la oportunidad, ¿verdad? Lo recibo y digo, tengo que caminar según tus estatutos. No decir, ay, voy a seguir pecando. No, porque por su gracia Él me perdona. No, hermano, tenemos que hacer el esfuerzo. Todos los días son diferentes, todos los días pecamos, todos los días, ¿verdad? Pero que esos pecados que, ¿verdad? Que porque somos humanos, que no sean intencionales. Porque nosotros sabemos cuando nosotros estamos haciendo algo mal. Que no esté en ese, como que en ese autodefendiéndote. Ah, no, pero Él me perdona. No, hermano. Corra del pecado. Corra del pecado. Una vez usted lo acepta y usted ve que está siendo tentado, corra de esa tentación. O sea, no le dé cabida. No le dé cabida porque entonces Dios es un Dios de gracia y nos dio su gracia, de su misericordia, pero no podemos abusar, ¿verdad? No podemos abusar de su gracia. Porque por un ejemplo, Pablo decidió. Él dijo, wow, el Padre. Yo me imagino Pablo, de verdad que yo me imagino Pablo, porque yo he tenido esa experiencia. Y yo me imagino cómo él estaba, que no se podía ni levantar nada, que la presencia de Dios era tan grande, ¿sabes? Y lo decidió. Y todo lo que pasó en su vida, después que era un perseguidor, se convirtió a un cristiano en espíritu y en verdad, un apóstol. Así que vamos a coger el ejemplo de Pablo para nosotros no abusar de la gracia del Señor, sabiendo que Dios es un Dios de misericordia y de gracia, pero no abusar de ella, no abusar de ella. Le iba a dar los significados de Saulo, porque de Pablo se llamaba Saulo, y Saulo significa aquel que ha sido pedido por Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Saulo, pedido por Dios. Entonces Pablo, mira el significado del nombre de Pablo. Hombre de humildad, así mismito, hombre de humildad. ¿Qué nos está llamando el Señor a que seamos? ¿Que seamos qué? Dios nos dice, ¿verdad? Jesús nos dice, sé imitadores míos, sé imitadores de Él. Sean humildes, mansos, llenos de amor, santificados para Él. Porque sin santidad no vamos a llegar al reino de Dios. Así que vamos a aprender de este ejemplo que nos deja, ¿verdad? Uno de tantos ejemplos que nos deja en la palabra, ¿verdad? De personas que se tornan al Señor, ¿verdad? Lo aceptan y cambian su vida por completo. Como digo yo, no seamos cristianos de revista. Vamos a ser cristianos de verdad, en espíritu y en verdad. Vamos a ser obedientes. Vamos a aceptar ese llamado con gozo y alegría, sabiendo que no va a ser todo color de rosa. No va a ser todo color de rosa, pero mira, si tenemos el Señor, si tenemos el Paracleto, si tenemos el Espíritu Santo del Señor como guía, como consolador, no necesitamos nada más. Porque realmente nosotros vamos a seguir, ¿verdad? Haciendo las cosas, si lo tenemos a Él, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ser obedientes y no abusar de la gracia del Señor. Esa gracia que se nos fue dada cuando, ¿verdad? Él murió y resucitó. Así que, Señor,
hasta aquí el tema de la gracia. Yo espero que les haya gustado. Siento un gozo inmenso. El Señor es maravilloso. El Señor hace de nosotros como Él quiere. No se deja amedrentar por el enemigo. No se deja amedrentar. Y con esto le quiero decir que por su gracia, pero no abusemos de su gracia, pero tampoco dejemos que Satanás se aproveche. Oh, porque tú eras tal cosa. Miren el ejemplo de Pablo. Era terrible, pero Dios lo levantó para él. Y mira a ver si el Nuevo Testamento no está escrito prácticamente todo, casi todo, por él. Inspirado por el Espíritu Santo. Porque era su guía, ese era su guía. Así que, hermanos, les invito a que continúen ¿verdad? Viendo mis videos y que los compartan con personas que necesitan oír de esta palabra. Y les invito a la iglesia Fuego Celestial en Camden, New Jersey, y también en la iglesia Fuego Celestial en Williamsboro, New Jersey. Yo voy a dejar todos los datos en el video. Si no tiene una iglesia donde congregarse, en cualquiera de estas dos iglesias, ¿verdad? Le esperamos. Le esperamos con los brazos abiertos y con mucho amor y por su gracia, sabiendo, no dejando que el enemigo le siga señalando, que se levante, que se restaure, que trabaje para el Señor. Dios quiere un sacerdocio puro, limpio. Así que vamos adelante, vamos a salir hacia adelante. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, vamos, tenga ánimo. Decida, yo le quiero servir al Señor. Yo quiero servirle al Señor. Así que, hasta aquí mi video. Les amo mucho en Cristo Jesús y Dios me los bendiga y me los guarde.